Eva, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Bien hallada. El libro negro de las horas, cuarto libro de la saga de la Ciudad Blanca, y tras la publicación de esta novela has dicho: estoy abrumada y emocionada por la respuesta al libro negro de las horas. Sí, porque mira, hace un mes, el 2 del 22 que salió, hace ya un mes y desde el primer momento fue número uno, sigue número uno en España y creo que salió un martes, un jueves ya se había agotado la primera edición, ya Bueno, había estábamos en... muchas reservas previas. Sí, sí, aparte que la primera, es que no nos dejan decir la tirada, pero la tirada era récord y cuando es una tirada tan grande es muy difícil llegar a segunda edición. Pero no, o sea, en 3 días ya estábamos en segunda edición. Antes siquiera de publicar ya teníamos la traducción para los Países Bajos, en holandés, en catalán, en Francia, que es un idioma pues muy potente dentro de la Unión Europea, porque hay mucha masa de lector francés. Y ahora, por ejemplo, arrastrando un poco la trilogía, pues hemos conseguido la traducción de la trilogía a Taiwán, que me parece, o sea, llegar a Asia, un mercado tan potente. O sea, yo creo que ahora que se habla tanto de lo fácil que es destruir, pues yo creo que la cultura también lo que hace es tender puentes, ¿no? Y que una autora española llegue a Asia con una trilogía tan local como es la trilogía de la Ciudad Blanca, yo creo que es algo que tenemos que valorar y poner en valor, ¿no? Pues sí, ciertamente. Oye, ¿cuál fue la fuente de inspiración? ¿El asesinato en el Museo de Falsificaciones de Viena, causado por la pátina de glicerina que alguien extendió sobre un lienzo con las peores intenciones? ¿O la historia sobre las naiperas en el Museo Vivat? Pues para el primer asesinato fue el del Museo de Viena. Me pareció un perfil muy interesante de asesino, digamos, justiciero, el que estás penalizando la codicia de alguien, el pintar un cuadro para que esa persona le explote en la cara, ¿no? Y pensé que encontré muchos paralelismos entre el mundo del coleccionismo de pintura y el coleccionismo de libro antiguo, ¿no? Entonces pensé que yo siempre busco maneras muy diferentes de matar, que no se hayan visto antes, ¿no? Sobre todo intento no usar ni armas de fuego ni arma blanca, me parece como muy tópico. Y entonces me pareció una manera muy interesante de comenzar un libro dedicado a la bibliofilia, ¿no? Y no Matando sabía así. yo eso de las naiperas. Sí, las naiperas son, tú fíjate, podía haber tirado por ahí, irme más al tema social, ¿no? Pero en Vitoria, la fábrica de naipes, que era de Heraclio Fournier, a primeros del siglo XX, hubo un movimiento muy importante de mujeres que trabajaban en Vitoria, se llamaban las naiperas, y tenían su estatus social por el hecho de trabajar en la fábrica de naipes, ¿no? Y Heraclio Fournier, que era bibliófilo, era como el patrón muy paternalista, ¿no? Cuidaba mucho de ellas en el mejor y en el peor sentido, también en el sentido de que cuidaba de su moral, de que si tenían novios se llegasen a casar con ellos, es decir, que cuidaba, pues imagínate, en los tiempos que eran, ¿no? Y me pareció muy interesante toda esa historia de los naipes, ¿no? Entonces, bueno, al final los convertí a la familia de los naiperos, los convertí en los villanos de la historia. Oye, no sé si a toda esta historia te ayudó el curso sobre pigmentos en los manuscritos medievales que hiciste para escribir Aquitania. Sí, ahí empecé a entender y empecé a estudiar la bibliofilia por ahí. Cuando me estaba documentando de la anterior novela, que estaba ambientada en el medievo, que era Aquitania, pues pensé que el rey de Francia, el rey Louis, le pegaba mucho para su carácter ser iluminador. Y entonces me hice un curso que era de pigmentos naturales usados en manuscritos medievales. Entonces ahí aprendí pues cómo los monjes del medievo sacaban todos los pigmentos, ¿no? Desde el tierra de siena, el aglutinante, que en esos tiempos siempre era clara de huevo, etc. Y de ahí pues empecé a leer primero de manuscritos medievales, luego de iluminación, de libros de horas, después más tarde empecé a documentarme de incunables y después ya de todo el mundo de la bibliofilia. Y de ahí, pero era de manera personal, quiero decirte que amo tanto los libros que lo hacía fascinada. O sea, cada vez me iba a más bibliotecas o me iba a la Cuesta de Moyano en Madrid y empezaba a hablar con las libreras y los libreros y hasta que me di cuenta de que tenía muchísimos conocimientos como para escribir un thriller y para hacer un homenaje a todo ese mundo.
Y aquí tenemos pues de nuevo al inspector Kraken, que va cumpliendo años y va madurando, ya está retirado del servicio Bueno, activo. cuando hablas así parece que es anciano, o sea, a ver, va cumpliendo años, empiezo la trilogía pero con va 40 y ahora tiene 45, tampoco el hombre parece que está retirado y dice, bueno, es un chaval de 45 Bueno, porque ha pasado años. a ser formador de perfiladores criminales, ¿no? Sí, sí, pero más que por edad, que parece que no, sigue siendo un tío lozano, un joven lozano. Bueno, vamos a decir cómo es su evolución. Exactamente, ahí sí, más es su evolución psicológica, ¿no? De que ha estado metido en 3 casos que le han puesto muy en primera línea, pues, de la prensa y de toda su ciudad que lo conoce, y todos esos casos han tenido unas consecuencias muy negativas en su entorno. Entonces, él más por responsabilidad personal de lo que quiere a su abuelo, a su hija o a su hermano y a su cuadrilla, decide no estar tan expuesto y tan en primera línea, ¿no? Entonces se pasa a segundo plano y se dedica a ser profesor de perfiladores criminales. Pero claro, este caso en el que le dicen que su madre está secuestrada cuando él pensaba que era huérfano y que su madre llevaba 40 años muerta, pues ¿cómo no te vas a implicar en un caso así, en el que tú piensas que tu madre está muerta y dice no, tu madre no solo no está muerta, sino que, para desgracia de los bibliófilos, es falsificadora de libros antiguos. La mejor. Y la mejor del mundo, claro. Entonces, ¿Y cómo se puede encontrar a alguien que lleva 40 años enterrada? Pues haciendo la historia a la inversa. Es decir, tienes que retrotraerte todos los pasos que ha dejado ese fantasma. Tienes que volver al instituto, tienes que volver al colegio, tienes que volver a la cuna. Es decir, tienes que hacer una historia en cuenta regresiva, en su caso. Hablamos de Ítaca, que dices que es un personaje icónico, único, una mujer con altas capacidades y un talento extraordinario. Sí, quería dar voz, tema de las altas capacidades, porque me toca en primera persona. Yo también fui niña con altas capacidades y soy mujer con altas capacidades. Las mujeres somos las grandes silenciadas, que por cada 4 niños que se detectan, solo se detecta una niña, sobre todo porque las niñas, por el tema de que estamos inmersos en el patriarcado, se nos educa para no destacar, ¿no? Entonces me interesaba poner la psicología de una niña que tiene altas capacidades y que es multitalentosa. Puede pasar que tengas solo un talento o tienes varios, en su caso es multitalentosa, pero en lo que las monjas les educan, le educan es a copiar cuadros, pero después de enseñarle eso, se convierten en mentoras negativas, en mentoras oscuras. Lo que le enseñan es a falsificar libros antiguos. Entonces, desde niña la convierten en una delincuente. Y eso es un personaje muy, muy interesante, ¿no? Que todo lo que ella ha tenido alrededor se ha aprovechado de ese talento. Y Kraken tiene que localizar en 7 días un antiguo y concreto libro de las horas que fue escrito hace 6 siglos. Háblanos de esos devocionarios llamados libros negros de las horas, que no sé si son por las hojas, que son oscuras. A ver, los libros de horas son una cosa, son devocionarios, como bien dices, eran encargos de personas muy, muy, muy ricas, y lo que eran un libro de horas son libros de oraciones. Y lo que te dan es, en el medievo, las horas estaban divididas cada 3 horas en nonas, tercias completas, etc. Y los monjes y las monjas lo que hacían cada 3 horas era rezar una oración concreta. Lo que nos ha quedado del medievo, por ejemplo, en mi tierra, a las 12 de la mañana todo el mundo paraba, sonaban las campanas y estabas en el trigal o donde sea y la gente rezaba el Ángelus a las 12 de la mañana. Bueno, pues eso es un fósil que nos ha quedado en la cultura del medievo. Antes se hacía eso cada 3 horas, se tenía que parar y se tenía que rezar cada 3 horas. Entonces las personas reinas o personas, sobre todo mujeres de alta nobleza, empezaron, lo más precoz que yo he visto es siglo XI, empezaron en el medievo a encargar libros de horas. Claro, encargar un libro concreto para ti con tu escudo de armas y unos iluminadores y poner a todo un taller a trabajar, solían tardar unos cuantos meses, pues suponía que ese libro costaba lo que un castillo. Porque, entre otras cosas, los pigmentos, como se cuenta en el libro, algunos pigmentos como el manto azul de la Virgen, solo viene de unas minas que están en África. Por eso se llama el azul de ultramar. Y sigue sucediendo que ese pigmento ultramar, el lapislázuli, viene solo de esas minas de África, ¿no? Entonces eran encargos carísimos. Por eso libros negros de horas, que son libros que el pergamino está teñido de negro,
solo hay 7 en el mundo. Se dice que solo se fabricaron 7, pero yo solo he podido localizar 3. Entonces a mí eso me fascina. ¿Dónde están los otros 4? Claro. ¿Y cómo se custodian esas joyas bibliográficas o dónde? Pues mira, una está en la biblioteca, el más bonito está en la biblioteca Morgan, el otro está en España, en el Escorial, y el otro está creo que en Suiza, que mira, los libros negros de Horas lo que tienen es que lo mismo que les tiñe, que es la galla del roble, la galla son esas bolitas que salen en las hojas de los robles para defenderse de los parásitos, esas bolitas se deshacen y se convierten en polvo, eso es negro, se mete en agua y así tiñes el pergamino. El pergamino no deja de ser el cuero de la vaca, es decir, es algo muy orgánico. Lo que sucede es que después de 600 años, ese mismo producto, la galla, acaba pulverizando el mismo pergamino, con lo cual son libros que se deshacen. Y por ejemplo, el que está, me parece que no sé si es en Viena, en los Países Bajos, donde está el tercero, el libro han tenido que el códice, han tenido que cortarlo y han tenido que meter entre láminas de metacrilato cada una de las páginas. Para protegerlo. Para protegerlo del aire, porque se está convirtiendo en polvo. Es decir, son libros que se autodestruyen. Vamos a hablar de Calibán, ¿no? El secuestrador, ¿no? En esa llamada que le hacen a Kraken, que Calibán en la Biblia es el hijo de una poderosa bruja y un demonio. Lo he buscado porque me resultaba curioso el nombre. En realidad, en la novela, el Calibán es por el personaje de La Tempestad de Shakespeare. Y el Calibán de Shakespeare es, digamos, el espíritu salvaje. Entonces me parecía muy interesante poner a un salvaje culto, que es un poco, al final se ve quién es el asesino y es esa persona que tiene esa parte salvaje de asesino, pero por otro lado una persona con una cultura inmensa, ¿no? Me parecía como un arquetipo muy interesante para meter en esta novela. Llama la atención que en esta lucha por los libros más codiciados, el objetivo no es leerlos, es poseerlos. Sí, eso es algo que me contaban las libreras y los libreros de viejo, me contaban muy a menudo, ¿no? Que incluso hay coleccionistas de libros intonsos. Un libro intonso es un libro que sus páginas no han sido cortadas y se mantienen así. O sea, entonces sabes que un bibliófilo que colecciona libros intonsos puede ser como esta biblioteca y ninguno de estos libros ha sido leído. Claro, para mí que soy escritora y para mí lo importante es el contenido del objeto, es decir, la historia que cuenta, claro, me resulta muy chocante, ¿no? Pero sí que es cierto que lo importante para muchos bibliófilos es el objeto en sí, es decir, esto es un negocio de coleccionistas. Entonces lo importante es, por ejemplo, sobre todo la rareza del libro. Si, por ejemplo, en Valencia solo hubo una sola imprenta que hizo incunables, los incunables son los libros de las primeras imprentas desde que Gutenberg la inventó en 1450 hasta 1501. Solo ese periodo de 50 años son incunables. Entonces, ¿cuántas imprentas había en el mundo? Pues muy poquitas. Por ejemplo, en Latinoamérica apenas 2 o 3. Un incunable americano es una joya. ¿Por qué? Porque es única. Porque hubo muy pocas. Entonces, muchas personas pueden buscar un incunable de un Quijote, por ejemplo, de una imprenta de Valencia, y no se lo van a leer. Lo que para ellos es importante es que el colofón del impresor te esté diciendo que es de una imprenta de Valencia, etcétera, etcétera. La historia, Eva, transcurre en 2 espacios temporales. Tenemos los años 70 y mayo de 2022. Y aparte de que podemos ver más detalles de los protagonistas, ¿no? Tenemos los 2 asesinatos de libreros en Madrid y Vitoria, porque también en esta investigación va a estar Estíbaliz ayudando a Kraken, ¿no? Pero ya te digo que de Vitoria también nos hemos trasladado a Madrid, que me parecía bonito tener ambos escenarios. Sí, porque claro, hablaba de bibliofilia, entonces no tenía sentido dejar a Kraken en Vitoria solo. En Vitoria puedes ubicar unas cuantas bibliotecas importantes y unas cuantas librerías de viejo, pero el epicentro nacional de la bibliofilia en España está en Madrid, en el barrio de las Letras y en Cuesta de Moyano. Entonces, y luego en algunos despachos pues muy elitistas que están justo enfrente del Congreso, es decir, justo en el centro de Madrid, ¿no? Para mí era importante que trasladara a Kraken a
a Madrid y moverse por ese barrio que respira letras, que es, bueno, respira y pisas letras, porque vas por el barrio de las letras de Madrid y, como sabes, puedes ir pisando versos de Lope de Vega o de Cervantes. Vamos a ir terminando, Eva, un par de preguntas más. Dices que tus personajes siempre están presentes en ti, que no te abandonan. No, no, eso desde los longevos ha sido así y está muy bien que sea así. Ten en cuenta que en mi cabeza ellos tienen que estar muy vivos para que luego puedan reaccionar con la libertad con la que reaccionan, no inventarme yo sus reacciones. Entonces, trabajo tanto sus personalidades, que algunos, por ejemplo, yo recuerdo que el primer villano en la saga de los longevos, que era Nagorno, que era un escita, que tenía 3000 años, que a la vez era un mecenas del arte y demás, era un personaje muy, muy trabajado. Pues creo que estuve 6 meses trabajándolo antes de empezar a escribir de él. Es decir, me trabajo tanto a los personajes que luego no me abandonan, no te olvidas de ellos. Se parece un poquito a, salvando todas las distancias del mundo, a los parientes fallecidos, ¿no? Tú tienes tus 4 abuelos y si han fallecido los 4, o tu padre, abandonar no te abandonan nunca. Es decir, puedes pensar todos los días en ellos o no, pero están dentro de tu cabeza y luego tienes detonantes, como son las Navidades o ciertas fechas o ciertos viajes que te los traen. Entonces, a mí con los personajes me pasa bastante parecido, ¿no? Que nunca me abandonan, siempre están ahí dentro. Y después de una década y 8 novelas, confiesas que es cuando más te apetece seguir con el oficio y continuar escribiendo, porque al fin y al cabo, escribir, dices, que te ha permitido conocerte mejor. Conocer mejor el mundo, porque claro, todo lo que me he documentado, primero de historia, claro, ahora sé perfectamente cómo se vivía en el medievo francés. Te hace más culta el escribir, sobre todo novelas tan documentadas como esta. También he aprendido mucho y sé mucho de la vida ahora, sabiendo todo lo que sé de perfilación criminal. Eso me llevó a saber los perfiles de los psicópatas acabé aprendiendo lo que eran los narcisistas acabé entendiendo que yo era Paz, persona altamente sensible, etc. Es decir, me ha llevado a un viaje también de conocimiento y de autoconocimiento también, ¿no? Eso son una de las maravillas que me ha aportado a mí este oficio. Pues gracias por hacernos conocer tantísimas cosas y dejarlo ver a través de tus ojos y a través también de la mano de Kraken. Un placer. Lo mismo, ha sido mutuo.